Anecdotario con Luis Alberto Fernández García. Pedro Serrot es un artista plástico y escritor autodidacta, nacido en la ciudad de Querétaro en 1974. Su trabajo en la pintura tiene como propósito la búsqueda de la verdad estética, distinta a la de la religión o la ciencia. Concibe el arte como un vínculo de la materia consigo misma, a través del reflejo del fenómeno en el artista, quien traduce esa experiencia en palabra o en imagen. De este modo, su obra da forma a una vivencia estética que trasciende lo meramente visual para convertirse en una exploración profunda de la experiencia humana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este anecdotario de TV WAC. Y con mucho gusto recibimos al pintor Pedro Serrot. Pedro, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho contento de estar por acá. Muy bien, Pedro, gracias. Pintor de oficio, Sí, así es tu quehacer en el mundo. Bueno, me considero pintor y escritor. Escritor. Sí, aunque no he publicado nada de eso. Pero es un mismo proyecto que he venido desarrollando a lo largo de más o menos como 25 años, que es también lo que llevo como pintor. Entonces, para mí está muy ligado a un proceso con el otro. O sea, tu creación van juntas la plástica y la literatura. Así es. Porque, bueno, considero que ambos emplean los signos básicamente como conductores de la idea, pero digamos que su margen de acción abarca distintos campos, ¿no? La plástica es obviamente más táctil y visual, y la literatura, o al menos mi escritura la oriento hacia la literatura, pues tiene que ser más fonética, creo yo, el signo más ligado a lo fonético, un poco como la poesía. Como la poesía, sí, que se escucha, suena. Bueno, ahí habría muchas posturas distintas, pero yo pienso, o la poesía que a mí me gusta es fundamentalmente sonido. Sonido. Y vamos a empezar por lo más oculto. Dices, no he publicado, pero escribo. ¿Y qué es lo que escribes, Pedro? ¿Y por qué no has publicado? Bueno, lo que escribo lleva el título de La probóscide de Jam, y está compuesta de una serie de partes, cada una independiente, ligadas únicamente por la exploración que pretende ser, ¿no? Cuando me invitaron aquí me hablaron de semblanzas y me pidieron hacer un pequeño pensamiento al respecto, y ahí te mencioné, no sé si lo leíste. Sí, yo supongo claro, que sí. Sí. La idea está de la verdad, ¿no? Como un hilo conductor. Una verdad que insistes en que es diferente a la verdad científica. Y religiosa. Y a la verdad religiosa, es estética. Es una verdad estética. Bueno, a eso es a lo que concluyo, digamos, un poco hasta el momento con esta búsqueda. Una búsqueda que, sin embargo, sí está, digamos, inspirada en cierto pensamiento científico, ¿no? Sobre todo visto a partir de la filosofía occidental, Kant, Hegel, pero bueno, no quiero extenderme por esos campos. Sí, pero me llama la atención si nos gustas compartir, porque incluso en tus propias palabras subrayas que es una verdad no racional. No irracional, pero no racional, que sería el campo de la ciencia, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, pues es que la condición de la estética es intermedia, ¿no? Simplemente para definir el concepto de estética
es parcial, ¿no? Porque digamos que la estética o el principio de la experiencia estética está centrada en el devenir, ¿no? Es una duración, es un instante de percepción. Entonces ahí se adentra en campos diversos, desde la psicología, la epistemología. Y por otro lado es intuitivo, porque depende de la afección a nivel del fenómeno que experimenta uno como individuo. Y ese es intuitivo, y ese es de un instante para siempre, ¿no? Y para nunca jamás. Sí. Y la experiencia estética, o ese, me lo estoy imaginando como lo describes, como un trancazo. Ajá. Sí, sin embargo, está también relacionado, tú decías, es un camino intermedio que sí tiene que ver con la ciencia. Uh-huh. Y también con la experiencia, no la religión o las religiones institucionalizadas, pero sí la experiencia mística. ¿Estoy en lo correcto o nada que ver? Bueno, es que habría fenómenos que podrían confundirse con una experiencia religiosa o mágica. Porque tiene que ver con, bueno, algunos filósofos lo denominan como lo suprasensible, que sería este campo producto sí del funcionamiento del cerebro como órgano, pero sujeto a las ideas, pues, ¿no? Uh-huh. a ese fenómeno que es multidimensional, que es la aparición de una idea o de una concepción. Entonces ese es el punto que me parece súper interesante, sí. que de alguna manera el arte pretende capturarlo, ¿no? Claro. Sí. Y Pedro, ¿en qué esa experiencia, en qué resulta desde el lado de la literatura? Y luego vemos su salida plástica, pero desde el lado de escribir, ¿en qué te resulta? ¿Qué es lo que escribes? Si no has publicado, pues si hurgáramos en tu gabinete, ¿qué encontramos? Pues sería el intento de traer al lenguaje escrito, pues digamos que el fenómeno más ampliamente registrado de mi propia experiencia en la vida, en la lectura. Entonces, digamos que, hablando un poco del proceso, pues sí son apuntes de diversa índole, reflexiones o descripciones de algo, un evento. En fin, yo lo llamo juntar material, ¿no? Juntar material, y eventualmente ese material va a ir siendo procesado con ciertas reglas. Es que ese es un tema también muy interesante, las reglas en el arte, ¿no? Que tienen otra dinámica que no tiene para nada que ver con el protocolo científico. Sí. Tiene que estar sujeto al azar y a la incertidumbre total, ¿no? Porque, digamos, ese es el campo de búsqueda de las artes y de la estética, aunque no es lo mismo. Pero, ¿Y hay alguna razón que te impida publicar esos pensamientos? Bueno, pues realmente no he buscado, esforzádome mucho, ¿no? Pero también es esta voluntad de que lleguen a su mejor punto, digamos, ¿no? Donde ya no me pueda avergonzar de leer un párrafo de hace 10, 15 años. Entonces, constantemente los vuelvo a revisar, a hacer alguna mínima corrección
Y es como un espíritu de Eres obsesión. exigente Sí, contigo sí, sí. mismo. Sí. Y eso mismo que estás explicándonos, compartiendo en este momento, ¿cómo de ahí también lo pasas a un lienzo? No, la pintura es lo que hice más bien siempre, desde mi infancia. Y bueno, a diferencia del lenguaje escrito, la pintura tiene la facultad de ser una experiencia de percepción más inmediata, porque de alguna manera el cuerpo se adelanta a toda la síntesis racional que se pudiera hacer. Y en esa gestualidad es donde creo que es el medio ideal para hacer esta comunicación con lo inconsciente, ¿no? Tratar de dejar que sean esos impulsos más inmediatos, ¿no? Más mediados por la capacidad del cuerpo para armonizarse con ello, y más adelante de armonizarse con lo que está ocurriendo en la superficie de pintura. Y entonces es en este juego de, por un lado, los materiales que tienen sus propias exigencias, sus propias cualidades, y por otro lado, la mente que va registrando esa revoltura o esa mezcla y va interpretando sobre ese flujo. Y ahí pues ya es un fenómeno más como que involucra el lenguaje, porque uno está tratando de nombrar eso que va encontrando. Es ese fenómeno de la pareidolia, que consiste en encontrarle forma a una nube o a una grieta. Y bueno, digamos que esa es la estrategia que utilizo para ir capturando esto que la imagen va vislumbrando en este pequeño margen de inexistencia, ¿no? Y eso, volviendo a la pregunta que hacías hace rato, en ese margen de no existencia, porque un pensamiento pues casi no tiene materialidad, pero debe de tener algún tipo de materialidad, y ser capaz de reaccionar a ello y que se trasponga, ¿no?, la ocurrencia material con la ocurrencia mental que está ahí chocando. Entonces hay que adelantarse siempre, ¿no?, a la razón, porque la razón quiere sistematizarlo todo, Sí. quiere atraparlo, quiere contenerlo, quiere Explicarlo. Exactamente. Lo cual pienso que no está nada mal. Lo hace más interesante el juego, definitivamente. Y ahí también, como para la literatura, dices, bueno, yo expreso una experiencia interna, sensorial, no sé cómo llamarlo, pero al pasarla a la materialidad, pues hay reglas, ¿no? Hay reglas para el óleo, para... Sí, claro. Sí, pues las reglas gramaticales. Y bueno, sobre todo pienso yo que semánticas, ¿no? Es el aspecto semántico el que para mí define ya el cuerpo poético, digamos, ¿no? Es ese factor que un conjunto de palabras poseen de pronto la cualidad de referir algo, ¿no? Una experiencia que se reafirma con cada lectura o en cada individuo sensible, ¿no? ¿Y cómo decide tu persona decir, voy a usar óleo, acrílico, plumones? Sé que pintas con plumones. ¿Cómo lo vas sintiendo o cómo...? No, pues adaptación también a los materiales que se pueden disponer y el deseo de complicar las cosas. Ese es un factor muy interesante. Platícanos eso.
Sí, porque en orden de sabotear al pensamiento racional, uno tiene que ir ideando situaciones que se impongan desde afuera, ¿no? Con esa exterioridad. Un recurso son utilizar materiales no dóciles, que opongan su resistencia y impongan sus formas. Y eso forza al pensamiento a ampliar, digamos, pues esto, llamémosle esta potencial de significante o potencial de significación. Y bueno, otra cosa es pues poner incluso obstáculos en el mismo estudio, ¿no? Sí. No esforzarse mucho en que esté limpio y en orden. Sí, que la ciencia, sí, es un tanto al revés como me lo haces ver en este momento. Se trata de explicar con la claridad, es un valor científico, la claridad. Y en lo estético, ¿qué se busca? ¿Sacudir al espectador? Sí, creo que sí buscaría provocar un sentimiento, ¿no? Una emoción principalmente. Y es que, bueno, a diferencia de la ciencia, que bueno, hay progresiones, ¿no? Históricas que permiten que haya ese perfeccionamiento en los métodos y todo eso. La estética sujeta también a los cambios históricos, pero nunca tiene un cuerpo de reglas bien definidas. Van cambiando de acuerdo a las transformaciones culturales, sociales. Y por eso sorprende mucho cómo el arte clásico posee determinadas cualidades de perfección y cómo el arte contemporáneo tiende a esto que se denomina abyección, como si de pronto el arte se hubiese vuelto el aspecto maligno, ¿no? de ese orden que ya no existe más, pues, ¿no? Las condiciones, bueno, que nunca existió, pero digamos que se resolvía de otra manera la existencia en cada época. Y bueno, en ese sentido es un reflejo del alma, digamos, de nuestro tiempo, por utilizar la metáfora. Y Pedro, decías hace un momento, lo que hago es pintar desde niño. ¿Cómo, desde cuándo y qué empezaste a hacer o cómo te diste cuenta que era un vehículo de expresión muy importante para ti? Sí, pues fue, bueno, todos los niños hacen arte, eso me parece. Y pues digamos que afortunadamente nunca he dejado de hacerlo. Es más como una necesidad, pues de vínculo con la realidad incluso, ¿no? Tener esa inmediatez con el instante que está ocurriendo, el presente. Y quizá volviendo un poco al tema de la estética, pues es, digamos, un aspecto crucial que yo, sin hacer una definición obviamente absoluta, diría que tiene que ver con la armonía, ¿no? La estética tiene que ver con la armonía y por dar una definición de armonía, pues sería esta búsqueda del orden, ¿no? De un orden. Siempre está en juego ese contrapeso a la contingencia, ¿no? ¿Y qué pintaba el niño Pedro? Afortunadamente lo mismo que pinto hoy. Es decir, más bien es el gesto corporal con la línea o con la mancha. Nada más que
Pues sí, obviamente, pues resiente los embates de la cultura, ¿no? Digamos que la pintura del viejo Pedro, pues está afectada por todos los eventos, ¿no? Por más kilómetros recorridos de experiencia. De experiencia, quizá también se perdieron muchas cosas, como el gesto del niño, que es impresionante. Suelo visitar cada que hay ocasión exposiciones de niños, sobre todo de los 5 años para abajo, que es cuando uno realmente se encuentra con un universo de una belleza plástica que de hecho hace la mayoría de las veces ver exposiciones ya de adultos, ¿no? Son muy aburridas, mientras que los niños tienen una amplísima riqueza imaginativa y dramática, ¿no? Porque aparte hablan de un trasfondo real que les ocurre. Y podríamos decir que en la etapa infantil el artista pequeño es más libre. Eso no lo sabría decir, pero cuando menos es más natural en un sentido biológico. Espontáneo, quizá. No creo que, bueno, espontáneo habrá que considerarlo, porque a lo que me refiero es que es como la vida tratando de hablar, sin un lenguaje rígido como es ya el habla, ¿no? Que se adquiere. Sino es pues es como, digamos, el brote en una rama, no sabemos a dónde va a parar esa línea, ¿no? Creo que Paul Klee tenía un poco esa idea de que en realidad la línea siempre es infinita y es un seguimiento de ella, ¿no? Y Pedro, mientras tus escritos están ahí en potencia, por lo menos de ser compartidos. No, yo estoy más que dispuesto. Alguna ocasión habrá pronto. Pero tus cuadros sí han salido al público. Sí. Sí, pues. ¿Y cómo los escoges o qué pretendes en una exposición? Bueno, es que el mundo de la plástica y en Querétaro tiene cualidades muy especiales, ¿no? Digamos que al ser objetos intercambiables, entran más fácilmente a un mercado, aunque sea semi-informal. Y al poderse comprar y vender de esa manera, pues impone una ley que es propia, ¿no? Y hay que buscar oportunidades y hay que lidiar con galeristas y todas esas cosas, que es un fenómeno aparte. Por eso uno se vuelve más desvergonzado y en ocasiones expongo cuadros que después vuelvo a modificar porque no habían llegado a su punto. O sea, no los vendes, no los intercambias. Bueno, si se venden, pues mejor que se vayan, pero si no, entonces es una buena ocasión para seguir y ir cubriendo dimensiones, porque ese es un aspecto que me gusta mucho, es decir, que llenen el ojo, que la experiencia visual sea muy intensa, lo más intensa posible. Ya se nos agota el tiempo. Solo para terminar así rápidamente, perdón, pero me llamó la atención en tu semblanza, autosemblanza, me pareció captar que hay un principio de espontaneidad, de accidente, dices tú, de azar al principio de tu trabajo plástico. Sí, siempre, definitivamente hay que desligarse de las intenciones predeterminadas. Y ese es un juego curioso. Pues ya no nos da tiempo, hablaríamos en otra ocasión, porque curiosamente la ciencia, por lo menos el principio de la investigación, también es aleatorio. También tiene... Claro. Pues ya, de lo que se trata. Ya después ya no. Sí, pero, ya después. Claro, bueno, pues sí, claro, todo está relacionado porque somos humanos. Pedro, muchas gracias por compartir algo
que es difícil de compartir en televisión, ¿no? Pero bueno, ya hicimos la lucha. No, sí, y es bonito hablar a veces. Ya nuestra amable audiencia, a la que agradecemos como siempre, pues ve algo de lo que tenemos de tus obras y, y te podrán buscar. Yo te encontré en Instagram también para saber de tus próximas publicaciones plásticas y literarias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por su atención nuevamente y hasta la próxima, misma hora y mismo lugar.